Nos estamos refiriendo a un procedimiento de diagnóstico cuando estamos un poco delicados y queremos saber qué tenemos. Cuando los síntomas son intensos por alguna circunstancia, entonces estamos frente a una urgencia. Pero cuando peligra la vida, estamos frente a una emergencia. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente una, una emergencia. Pero muchas veces, compañeros, el médico no se ubica en lo que está pidiendo. Prueba de ello, por ejemplo, nos piden un moco fecal, pero en la orden médica nos piden un esputo en materia fecal para ver si se observan o no bacilo ácido alcohol resistente y el tipo de muestra mucoide. Este es un problema. El médico no sabe qué es lo que está pidiendo, pero según ellos, era un moco fecal. Otro problema que tenemos respecto a este tipo de laboratorio es la ortografía de nuestros colegas. Una orden médica nos pide heces oculta en sangre. En realidad no sé qué es lo que pide. Hace años atrás ocurrió un accidente en el laboratorio. Hicimos un moco fecal, la compañera dejó la muestra. Esa muestra pues entró en proceso de putrefacción. Se abrió la tapa y se reprodujo muchas larvas, muchos gusanos. Y lógicamente fue un laboratorio que al otro día hubo una huelga de una semana. Entonces imagínense la muestra, en qué condiciones tuvo un pequeño error de bioseguridad. Lógicamente que hay problemas, siempre hay este problema, ¿no es cierto? Hay mucha gente que trabaja, que estudia y bueno, las condiciones son así. Bien, todo esto, lo que acabamos de ver, es un problema de urgencia, pero cuando vamos a hacer un problema de emergencia, significa que corre peligro la vida. Y uno de ellos es el moco fecal, un diagnóstico para evitar ese peligro de vida. Se lo conoce también como ameba en fresco, examen coprológico, y también se lo conoce como examen funcional. Veamos entonces rápidamente qué significa todo esto. Por lo tanto, el moco fecal, que es un laboratorio de emergencia, se hace para hacer el diagnóstico de la amebiasis, pero también nos indica y nos enseña, nos identifica cuál es la causa de un proceso alérgico. Ese laboratorio no debe tardar más de 30 minutos en realizarlo, porque corre la vida el paciente, corre su vida, está en peligro.
Por lo tanto, ese procesamiento, como lo vamos a ver en la práctica, tiene que ser rápido y en realidad no tarda más de 10 minutos en realizar esto. Una vez hecho el trabajo, inmediatamente hay que informar el resultado al médico o enviarle el formulario con el resultado. En este examen coprológico o mocofecal se estudian las funciones digestivas, el régimen alimenticio y se confirma una presunción diagnóstica si ese paciente tiene infección bacteriana, parasitaria, viral o una intoxicación alimentaria. Eso es lo que vamos a ver hoy. El examen coprológico funcional o AMR fresco, lo primero que hace es dosar, medir la presencia de grasa. Su presencia de grasa es un problema metabólico. Dosa sangre oculta. La presencia de sangre oculta es un indicador de hemorragia digestiva. Dosa la cantidad y tipo de células. Esas células son las que nos orientan qué tipo de infección tiene el paciente. Y por último, investiga parásitos. Entonces, estas cuatro variables es lo que nos ayuda a hacer este laboratorio, a buscar el agente etiológico para entregarle el resultado al médico y este puede escoger el protocolo de tratamiento. Veamos entonces la grasa fecal. Se hace a través del reactivo de Sudán 3. En la práctica lo van a hacer, lógicamente. Recuerdan que el moco fecal solo se hace en muestras diarreicas, no en muestras formales. Por lo tanto, la presencia de una diarrea con grasa es un indicador de problemas pancreáticos, un problema de fibrosis quística, insuficiencia pancreática o carcinoma pancreático. Ese es el indicador de la grasa fecal. Y la mezcla de la diarrea con el Sudán 3 da estas estructuras que estamos viendo. Cuando la diarrea con el reactivo de Sudán 3 observamos en el microscopio esta atomización de la muestra. Estamos frente a problemas de ausencia biliar, una disfunción hepática, una esteatorrea o eliminación exagerada de grasa por la materia fecal y mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano, una recesión intestinal, enfermedad celíaca, sprue tropical, linfoma, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple y ardías. ¿Cómo ven? El bioquímico tiene que estar muy informado para poder indicarle al médico lo que observa en el microscopio, en este caso, cuando estamos haciendo la investigación de grasa fecal. La sangre oculta. Oigan, la sangre oculta se hace con la prueba de Adonai para buscar hemoglobina A o hemoglobina F. Pero ustedes se preguntarán, ¿en un adulto habrá hemoglobina fetal o F? Claro que sí. Si la función hepática no está bien, lógicamente va a haber hemoglobina F. En ese caso,
La prueba de Adonai es mezclar una gota de materia fecal y agregarle una solución de hidróxido de sodio 0,1 normal. Esperar 2 minutos. Si es de color rosa, es hemoglobina F. Si es de color rosa y pasa después de 2 minutos a un amarillo, es hemoglobina A. Por lo tanto, a través de la prueba de Adonai, podemos establecer la disfunción hepática y por qué la presencia de sangre que no se vemos porque es microscópica y a través del hidróxido de sodio lo podemos observar. Otra prueba, que en este caso se visualiza, es la prueba de Guayac, donde en un soporte se coloca una gota de materia fecal, luego el reactivo de Guayacol, y su presencia nos va a dar una reacción azul intenso en este soporte que estamos viendo. Eso nos dice que hay una infección, hay un trauma, puede haber un cáncer colorectal, un proceso inflamatorio, agente infeccioso, úlcera, hemorroide o gingivitis. Eso es lo que nos indica esta prueba de sangre oculta con guayacol, que también lo podemos hacer con benzidina. La presencia de células la podemos observar en un frotis de esa diarrea del paciente. Secamos por flameo en llama, fijamos con alcohol o acetona y hacemos, lógicamente, la tinción de Gran, de Gienza o de Lugol, de cualquiera de los que nos guste. Los tres tipos de tinciones nos va a ayudar. Si la presencia es de neutrófilo, es una infección bacteriana. Si vamos a encontrar mononucleares, es una infección viral. Y si encontramos, como la tinción de Gran que estamos viendo, ambos mononucleares y polinucleares, es un proceso de infección mixta. Entonces, la presencia de células ya nos está indicando qué tipo de problema tiene ese paciente con diarrea. Y también investiga parásitos, protozoos, dermatitis, trematodos, dice todo, que esto vamos a estudiar en otros laboratorios, en otras prácticas de laboratorio. Bien, este es el formulario estándar de un laboratorio de tercer nivel, donde es ahí donde se hace ese tipo de estudio, el moco fecal, siempre en servicio de emergencia, donde estas son las variables. Vamos a estudiar cada una de estas variables inmediatamente para ver qué información nos da el moco fecal. Estos es los mismos valores que tenemos aquí. Color, consistencia, pH, son los mismos que vamos a ver. El color. Recuerden que el moco fecal solamente se hace en diarrea, no en ese formato. Entonces, el color de esa diarrea puede ser amarillo o verde cuando hay diarrea abundante. Ese color puede ser amarillentas cuando hay problemas de fermentación, insuficiencia pancreática o esteatorrea. Pero también hay que tener presente que algunos vegetales como el ruibarbo, el seim, la santonina y los medicamentos
tuberculostáticos tiñen de este color amarillo la diarrea. Puede haber un color de la yema de huevo, ese amarillo intenso. En este caso, esa diarrea es producto de un hiperperistaltismo, es decir, el tránsito acelerado del bolo alimenticio dentro del intestino delgado. Puede haber un color de blanco grisáceo, de gris a blanco, o un color ceniza en las acolías histéricas, obstructivas, es decir, cuando hay obstrucción de los conductos hepáticos y no hay liberación de la bilis. También se puede presentar las heces o diarreas de este color cuando se hace un estudio de contraste, un estudio de rayos X con papilas de sulfato de bario, que es una prueba para investigar hemorragias digestivas en cualquier órgano. El color verde en una diarrea puede ser por el problema de Nothnagel, también llamada diarrea yeyunal, que en realidad es un, una destrucción de los glóbulos rojos que hace que se produzca mucha biliverdina. Y esa biliverdina es eliminada a la materia fecal y da este color verde. Otras veces, el consumo de vegetales, por ejemplo, lo que come Popeye, ¿no? Es de alto contenido clorofílico y puede dar un color verde. Otras veces, ese color verde en los neonatos o lactantes puede ser de este color verde por la presencia de hormonas en la madre lactante. Ese exceso de hormonas es cuando la mujer está con estrés, está sumamente brava, muy rabiosa, por mucha consistencia, hace que esas hormonas pasen al lactante y produzca esa diarrea verde en el neonato o lactante. Es de color negro. Esta imagen que está a la izquierda nos indica que es una hemorragia digestiva al- alquitranada, la materia fecal, con mucho moco, por lo tanto es una diarrea. Esta muestra que está envuelta nos indica que es una materia fecal normal, pero el color negro se debe a tratamientos antianémicos con sulfato ferroso o cualquier sal ferrosa. Y el de la derecha, la primera defecación que hace un recién nacido es negro y se lo conoce con el nombre de meconio. Y eso se debe, lógicamente, al metabolismo de la globina, que en su estructura cuaternaria libera sulfuro y la hemoglobina se desintegra y ese libera el hierro. El sulfuro más el hierro da el sulfuro ferroso, que es de ese color negro puro, que elimina generalmente en la primera micción del recién nacido. Entonces, estos son los tres estados de una materia fecal. El de la izquierda, de forma alquitranada, es un indicador de hemorragia digestiva alta, que es muy peligrosa y el médico tiene que tratar rápidamente. El color arcilla es un problema de alteración de insuficiencia pancreática, ¿ya?
no hay producción de los pigmentos biliares, hay una obstrucción hepatobiliar. Ese es el indicador de ese color. Y el color marrón indica una hemorragia intestinal baja. Y ese rango de rojo al marrón es un problema por tumores, hemorroides, fisuras, procesos inflamatorios en el intestino grueso. Por último, el rojo a rosa, que también es un problema de dilución de la sangre en el intestino grueso. Generalmente en la última porción del intestino grueso, que es el recto y el sigmoide. Compañeros, estos son los colores y sus características de los colores de una diarrea. La consistencia. Ustedes saben que una muestra fecal puede ser blanda, pastosa o diarreica. Es blanda cuando el movimiento peristáltico es normal. Es pastosa cuando el movimiento peristáltico es lento. Y diarreica cuando el movimiento peristáltico está acelerado. En las primeras horas es líquida, después de 4 horas se transforma en mucoide porque el moco o mucina es un proceso químico de activación del sistema de defensa. Cuando por alguna circunstancia el parásito, bacteria, virus, hongo ha invadido el lecho vascular, se transforma esa diarrea mucoide en mucosanguinolenta y posteriormente, cuando hay corte del lecho vascular, es sanguinolenta. Pero esta es la escala bioquímica que nosotros informamos al médico. Y el médico lo traduce al paciente a través de la escala de Bristol. Y la escala de Bristol es más fácil indicarle al paciente el estado de su materia fecal. Por ejemplo, Bristol 1 y 2 es estreñimiento, movimientos peristálticos lentos y falta de fibra. El Bristol 3 y 4 son materia fecal blanda. Bristol 5 y Bristol 6 es diarrea. Y Bristol 7 es líquida. Esta es la característica de la escala de Bristol. Al paciente muchas veces hay que indicarle en palabras bien sencillas, como de carne son trozos duros, como nueces, en forma grumosa, la materia con grieta. Todas estas características que estamos viendo aquí en la parte central es lo que el médico tiene que avisar. Nosotros trabajamos lógicamente con el tipo 7, 6 o 7, que es un indicador de hiperperistaltismo. El movimiento peristáltico es tan rápido que hace que ese bolo alimenticio pase el recto y el sigmoide y no le da el tiempo para absorber agua y salga esa materia fecal formada. Son las diferentes etapas. Bien, el pH. Y quiero que tomen en cuenta esto. El rango de pH es de 6,5 a 7,5 de una materia fecal. Y asumimos como neutro en forma empírica y en forma arbitraria. Cuando decimos es un pH neutro, estamos hablando de 6,5 a 7,5. Entonces, cuando tiene este pH neutro, es una intoxicación alimentaria o un disturbio metabólico. Es decir, el camba se comió el buey y se limpió con la cola. En vez de comerse una costilla, se comió dos. Es un proceso de disturbio metabólico. Pero si esa diarrea es ácida, es una infección viral.
Si el pH es alcalino, es una infección bacteriana. Por lo tanto, aquí en el moco fecal, el pH ya es un indicador clásico del tipo de proceso infeccioso que tiene el paciente. Otra variable, el mucus. El moco químicamente es la mucina y la presencia de moco o de mucina en una diarrea es una activación del sistema de defensa. En ese caso, se puede hacer un tratamiento ambulatorio porque su sistema de defensa se ha activado. Si hay sangre, aquí hay un problema serio. Es una hemorragia digestiva baja. Se informa presenta, no presenta sangre y se observan los diferentes tipos celulares de nuestra sangre en esa diarrea. Almidón. La presencia del almidón es un indicador de una alteración pancreática, de una alteración de las glándulas sublinguales. En una materia fecal no debe haber almidón, mucho menos en una diarrea. Por lo tanto, ya se le orienta al médico el problema pancreático. La presencia de eritrocitos que se informa por campo, no se dice escaso, regular o abundante cantidad. En el moco fecal se informa de 5 en 5 hasta que llega a 20. Cuando hay de 20 adelante, se informa más de 100 eritrocitos por campo. Lo mismo sucede con los leucocitos. Ahora, ustedes se preguntarán, leucocitos y piocitos, ¿cuál es la diferencia? Eso lo vamos a ver en la práctica, en el microscopio. Un leucocito es cuando la membrana la tiene intacta, está vivo el leucocito. Y es un piocito cuando la membrana del leucocito está fragmentada. Ese leucocito está muerto, por lo tanto se llama piocito. Y la forma de informar en el moco fecal es de 5 en 5. Si hay más de 20 células por campo en el microscopio con el lente 40X, se informa más de 100 por campo. Luego tenemos los mononucleares y tenemos los polinucleares. Se informa contando 200 células y se lleva el porcentaje. La presencia de células mononucleares con la acción del Bohr, de Genza, Genza o cualquier colorante nos da una indicación que es una infección viral, igual que el pH ácido. Y si el recuento diferencial es polinuclear, es una infección bacteriana. Y si el recuento es 50-50 o 40-60, es una infección mixta. Cuando una diarrea es o hay la presencia de mononucleares, no se hace ningún tratamiento, sino se lo hidrata al paciente y se lo manda a su casa, porque los virus tienen su tiempo de vida media, 3 días, 4 días. En cambio, si la presencia de polinucleares es bacteriana, en ese caso el médico comienza a tratar con antibióticos, comienza a tratar con antibióticos. Luego tenemos las sustancias reductoras como glucosa, fructosa y galactosa. Esto es una indicación de alteración enzimática.
Entonces el médico repone el tipo de, el tipo de enzimas. Levaduras. Normalmente esto que está a la derecha es la levadura normal que debe existir en una muestra fecal. Cuando encontramos blastos, si observamos la diferencia de las levaduras en la fotografía de la derecha con estas levaduras gigantes de la izquierda, estos blastos, y si el paciente tiene más de 3 o 4 días con diarrea, seguro es un VIH positivo. Estos blastos no se informan en el moco fecal. Agarra el teléfono o va personalmente y se le dice, doctor, su paciente tiene blastos. Automáticamente él va a asimilar que es un paciente MP, peligroso. Ese paciente tiene MP o muestra peligrosa. Cuando hay la presencia de blastos en paciente con diarrea de más de 3 días. Luego tenemos los trofozoitos, que se informa NSOP, no se observan parásitos, escaso, regular y abundante. Esto lo vamos a transformar, a etiquetar y darles cantidades. Escaso de 1 a 5 parásitos, regular de 5 a 10 y abundante más de 10. Esta forma es antigua. Ahora se le pone cantidad. Escaso de 1 a 5, regular de 5 a 10 y abundante más de 10. Lo mismo sucede con los quistes y lo mismo sucede con los zoitos. Se dicen zoitos, que vamos a ver cuáles son en la práctica, porque tienen características de pared micótica, hongo, pared celular, la bacteria, y membrana celular, que son los animales. Esos son zoitos. Igual, no se observan parásitos en NCOP, escaso de 1 a 5, regular de 5 a 10 y abundante mayor de 10. Bien, compañeras, eh, como tengo el Zoom no pagado, sino el gratis, se va a cortar la comunicación en unos minutos más. Esperamos un minuto y nos volvemos a conectar porque yo me voy a reconectar de nuevo. Les aviso por si se desaparece la imagen. Lo mismo sucede en los juegos. Este churitichura que parece una salteña, el Báscar y lumbricoide que parece pues una moneda, que ya eso en la práctica vamos a ver. Lo mismo se hace en la misma secuencia. Lo mismo que las larvas. Así. Bien, enseguida se va, en 2 minutos se va a cortar y nos volvemos a reconectar. Todo lo que hemos visto es el estudio del moco fecal, examen en fresco o examen funcional o ameba en fresco. En el examen coprológico ya ustedes han visto, ya han hecho en la anterior clase, una gota de Solfin en un porta, una gota de Lugol, se hace la emulsión, no tiene que ser ni muy gruesa ni muy delgada, esto también se conoce como el preparado estándar, y se tiene que hacer el recuento de diferentes maneras, en forma de la marcha de la Guardia Romana, en cualquiera de las direcciones, horizontal o vertical. Pero cuando nosotros hacemos esto, todo el cubre objeto con el lente 40X tiene 3200 campos.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo leemos en forma de X, de un extremo al otro extremo lo hacemos y lógicamente coinciden los resultados si lo leemos en forma de la Guardia Romana. Entonces siempre se lee en X para poder hacer el examen parasitológico. Aquí tenemos una forma mal. Esta compañera está comenzando por la solución de Lugol y lo deja la solución fisiológica. Lo correcto es, bajo una barrera de contención, comenzar por la solución fisiológica y después la solución de... Bien, vamos a esperar que se corte porque en 30 segundos se va a cortar la comunicación y nos volvemos a instalar o conectar para continuar el tema. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Despacio o fuerte está el volumen para que suba o baje? ¿O está normal? Está normal. Ok, bueno. Sigamos entonces. Isa está por ahí. Isa, no te veo. ¿Ha entrado Isa? Doctor, buenas noches. Sí, estoy presente. Hola. Ah, ya. Bueno. Ya ha habilitado la captura de la fotografía, lo que han entrado. Sí, ese rato sí, Ok, pero lo voy bien. a volver a hacer a lo último cuando acabemos la clase, Ya. otra vez. Sí. Ok, ya saben, jóvenes. Entonces, antes de despedirnos, vamos a habilitar toda la pantalla para que el auxiliar saque la asistencia. A pesar que yo también tengo aquí en el Zoom la asistencia. Bien, vamos a comenzar entonces de nuevo. Habíamos hablado del examen parasitológico. Todo lo que hemos visto antes es el examen funcional o ameba fresco. Repasando, un pH ácido, la presencia de células mononucleares es un indicador de infección viral. Un pH alcalino,
con la presencia de polinucleares es una infección bacteriana. Si no hay células, pero hay diarrea, significa un disturbio metabólico, significa una alteración funcional o una intoxicación alimentaria. Estos tres parámetros son importantes para el médico para que él pueda escoger el protocolo. Otro, cuando hacemos los recuentos, por ejemplo, de mono y poli, si hay 40, 60, 50, 50% de mono y polinucleares, es una infección mixta, bacteriana, viral. Entonces, ¿qué hace el médico? Si es una infección viral, le hace un tratamiento ambulatorio, lo manda a su casa, lo hidrata y nada más. Pero si es una infección bacteriana o una mixta, va a utilizar un antimicrobiano, un antibiótico y muchas veces tiene que internar al paciente. Y si nosotros en el proceso del moco fecal encontramos a la que realmente es causante del problema, en este caso diarreico, que sea una diarrea mucosanguinolenta, encontramos a la ameba histolítica, el médico lógicamente tiene que hacer un tratamiento internando al paciente y evaluándolo durante 3 días con el metronidazol y todos sus derivados del metronidazol, como ya hemos visto en teoría. Ese es el protocolo que puede utilizar el médico tratante. Recuerden, nosotros somos los responsables de indicarle el agente etiológico de este examen que lo hemos descubierto. En cuanto al procedimiento, observemos esto. La compañera está trabajando en malas o pésimas condiciones. No hay protección, la barrera de contención no hay, está acá. Comienza por la solución del gol para luego fisiológico. Lo correcto es trabajar en estas condiciones. Comenzar por la solución del gol y luego en la solución, comenzar por la solución de solución fisiológica y luego la dilución del gol. Ya le indicó quizá que desde la próxima clase de laboratorio tienen que llevar su papel, sábana o periódico para trabajar sobre él, guante, gorro y bate, por las medidas de bioseguridad. ¿Cómo vamos a desechar esa muestra? Esto es crítico. Antes, compañeros, utilizamos el hipoclorito de sodio al 5%, lavandina, lo sometíamos 30 minutos. Si las S eran sólidas, lo cubríamos hasta aquí. Y si eran líquidas, poníamos el mismo volumen. Se gastaba mucho en hipoclorito de sodio. Hoy en la actualidad se usa el óxido de calcio, cal, o una serie de óxidos de los metales alcalinos térreos, pues, que es la ceniza. Su función ya la hemos discutido, ya lo hemos hablado. El óxido se transforma en hidróxido, eleva el pH, desaparece el olor y no hay proliferación de microorganismos. Pero la naturaleza es mucho más sabia. En el área rural se obtiene por la quema de la leña al cocinar, ceniza de todos los metales alcalinos térreos. Son óxidos que al agregar a la materia fecal que tiene agua, se transforma en hidróxido.
Por lo tanto, el uso de la ceniza es 10 veces más potente que el óxido de cadmio para poder esterilizar la letrina o para poder esterilizar las muestras que llevamos al laboratorio. Bien, hay que hacer un comentario extra. La materia fecal es el nutriente más rico que hay por la forma selectiva que nuestro organismo hace y los animales. El problema del asco, la repulsión que tenemos nosotros cuando vemos una materia fecal, es que así nos enseñaron nuestros padres. Pero es que hemos leído al revés la naturaleza. No entendemos la naturaleza, no sabemos leer la naturaleza. Y ustedes pueden confirmar lo siguiente. Un perrito, un gatito, un chanchito, cualquier animal que nace, lo primero que hace su mamá es enseñarle a comer su propia materia fecal, porque es el material concentrado de todos los nutrientes que hemos consumido y se ha concentrado en eso que se llama materia fecal, porque recuerden que la materia fecal es el bolo alimenticio que nosotros producimos y que ha sido deshidratado a nivel del sigmoide y del recto. Nosotros, si nuestros padres nos hayan enseñado a hacer ese proceso como los animales, les aseguro que no hubiéramos tenido tantas enfermedades como tenemos. Por lo tanto, los chinos actualmente están en ese proceso, no comen de todo, porque la naturaleza así ha enseñado. Bien, jóvenes, era todo lo que íbamos a ver, lo teórico sobre moco fecal. La próxima clase lo vamos a hacer práctico. Ahí ya vamos a llevar todos todos los tipos de diarrea para que lo conozcan y vamos a observar en el microscopio. Bien, chicas, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿No hay? No. ¿Preguntita? Doctor, ¿No hay? una pregunta. Dígame. Dijo ahí que, como dijo la última parte, que los chinos están comiendo sus propias heces o algo así, escuché. No, los chinos no están comiendo sus propias heces, pero están comiendo las heces de los animales, como en Ah, de esta los imagen animales. que están viendo de los animales. Pero sí comen todo tipo de insectos y Ah, animalitos silvestres. ¿tiene beneficio entonces el comer los heces de los animales? Claro, tiene beneficio. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido leer o interpretar lo que la naturaleza nos enseña, porque nuestros padres nos han enseñado a repudiar, a tener asco de la materia fecal. ¿No ves? Ok, Bien, ¿hago gracias. otra pregunta? No hay. ¿Alguna información, Isa? Eh, Buena información. Yo les recomendaría a los chicos que, bueno, alguna duda que tengan acerca más que todo de esta práctica porque es muy importante y más que todo porque entra en el examen el reporte, que si tienen dudas acerca del reporte porque como ni bien salgan de la carrera, lo que ellos tienen que aprender a hacer es, bueno, el papel de bioquímico que tienen que aprender a reportar, ¿no? Entonces, que que se saquen cualquier duda que tengan acerca de esta práctica y más que todo el reporte porque es importante. Y eso yo siempre les recalco, digamos. Bien, ok.
Otra pregunta, bien jóvenes. Eso es lo que íbamos a ver ahora. Nos vemos entonces el miércoles en teoría. Tengan buenas noches, Isa. Gracias por tu compañía. Nos vemos en el laboratorio. Tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego, Oscar. Hasta luego, doctor Hasta Auxil. luego.